Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Daniel Ramos y en este video les voy a dar mis favoritas del mes de noviembre del Miss Universe 2022 que se va a llevar a cabo en el mes de enero. Las que yo considero hasta este momento conforman el top 10, las que más me gustan, cómo han venido evolucionando hasta esta fecha. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar. Daniel Ramos presenta. La primera favorita es Cambodia. Cambodia me parece una excelente candidata, una gran candidata para esta edición del Miss Universo. Aunque su banda no sea tan de peso en Asia, siento que esta chica tiene todas las condiciones para ser Miss Universo, tiene ese imán que atrae a los seguidores y además ha tenido un excelente crecimiento desde que fue coronada en su país hasta este momento. Siento que es una chica enigmática, que atrapa, que cuando ves una fotografía de ella, cuando ves un video de ella, dices, ella puede ser Miss Universo, ella ya es Miss Universo. Y esto es lo que ella me ha reflejado hasta este momento. ¿Es Cambodia una de tus favoritas? ¿Sí? ¿No? Pues déjamelo saber en los comentarios. La segunda favorita es Italia. Miss Universe Italia me parece una morena de impacto, una morena de alto quilate. Es más, la veo y siento que es latina. Yo digo, wow. Extremadamente wow, ella me lo da todo más todo y un poquito más. Es de estas chicas que fue de las últimas en ser coronada rumbo a Miss Universo, pero que ha estado en los primeros puestos de los Hot Picks por su belleza, por este color de piel tan mágico que tiene. Me parece que es una chica que puede llegar a sorprendernos en esta edición del Miss Universo por su estampa de reina, por su porte, por su actitud. Aunque siento que no ha tenido tanta evolución de modelo a Miss, pero siento que va a llegar con todo y que se está preparando muy pero muy bien. Quiero verla en enero siendo una de las máximas. ¿Es Italia una de tus favoritas? Pues déjamelo saber en los comentarios. La tercera favorita es Panamá. Miss Universe Panamá es una de las candidatas que ha dado todo un vuelco en este Miss Universo y ya les voy a decir por qué. Ella viene de competir en Miss Mundo con una personalidad más serena, tranquila, quizás con un look más calmado, más suave, más glam, y en este camino rumbo a Miss Universo hemos visto un crecimiento enorme en Solaris, hemos visto un gran crecimiento en cuanto a la imagen, en cuanto a su verbo, porque de por sí ella ya traía una oratoria espectacular, pues lo ha reforzado mucho más. Y lo que más me ha encantado es ver el avance que ha tenido su inglés y esa proyección que tiene en cuanto a su labor social, en cuanto a su pasarela. Ha cambiado totalmente del cielo a la tierra en este camino a Miss Universo, porque recordemos que Miss Universo busca algo totalmente distinto a lo que busca el Miss Mundo, y ella se ha adaptado muy pero muy bien. Y aunque no se encuentre dentro de los tops de las máximas favoritas, yo sí la considero una de las máximas favoritas, porque cuando ella agarra ese micrófono y con esa dulzura que tiene, además acompañando esa excelente imagen que se gasta rumbo a este Miss Universo, yo sé que va a enamorar al jurado. Los panameños tienen una reina fabulosa. ¿Tú te has enamorado al igual que yo de Panamá? La cuarta candidata que traigo aquí como mi favorita es Philippines. Miss Universe Filipinas es una fiera. Eso es lo que ella nos ha demostrado desde que fue coronada hasta el día de hoy. En su reinado espectacular, diva, sencillamente una diva. Cada fotografía que vemos de ella vemos a una Miss Universo. Ni siquiera la veo como Miss Universe Filipina, la veo desde ya como toda una Miss Universo, una celebridad. La veo como las grandes, con unas fotografías impecables, con un cuerpazo de una diosa.
Sencillamente esta niña se está preparando para la corona. Ella se está preparando para clasificar y para dejar muy bien en alto a su país, porque ha demostrado que es una candidata de altos quilates. Celeste Cortesí, sin duda alguna, es una de las máximas, no solamente por su preparación, sino por lo que demuestra día a día que se está preparando para esta contienda universal y que no va a dejar cabos sueltos. Cuando yo veo a esta mujer en un vestido, me parece fantástica y ya quiero ver esa presentación de traje de gala en el Miss Universo, porque yo sé que me lo va a dar todo más todo. Es Filipinas, una de tus favoritas. ¿Las ves a ella ganando este Miss Universo? Mi quinta favorita de este top es nada más y nada menos que Miss Universe Perú. Miss Universe Perú es una de las candidatas que quizás ha venido en crecimiento lento pero seguro. Es de estas candidatas que se está trabajando, se está preparando, calladita, pasos cortos pero seguros, y eso es lo que me ha gustado de Alessia. Su profesor de pasarela es muy amigo mío y veo el gran avance que ha tenido en pasarela, porque mi amigo siempre me envía videitos, lo veo en sus estados de WhatsApp y he visto un crecimiento enorme en cuanto a su preparación. Espero que se siga puliendo en cuanto a la oratoria, pero yo considero que Alessia es de las máximas favoritas a coronarse Miss Universo 2022 y lo está demostrando. Es una chica que cuando está frente a un lente se convierte completamente, saca la garra y demuestra quién es Alessia y por supuesto qué país está representando. Está representando la diversidad y la cultura de los peruanos y que se deben sentir orgullosos de tener una reina tan espectacular como ella. Alessia, el único punto débil es quizás su oratoria, pero yo creo que en este próximo Miss Universo no le van a dar tanto peso a eso, sino más bien a la puesta en escena, y espero que Alessia esté trabajando todos esos puntos, porque desde ya los portales internacionales la dan como una de las máximas favoritas a coronarse, y yo creo que también lo va a tener así. Los peruanos la tienen a ella como esa figura que se aferran a la próxima corona universal. ¿Será o no será así? ¿Tú la ves ganando? Mi sexta favorita es Miss Universe Vietnam. Miss Universe Vietnam es una de las candidatas más camaleónicas de la competencia. Amo su look, se ve muy viva, se ve muy glam, se ve muy Miss Universo, pero espero que no tenga el efecto que han tenido las ex Miss Vietnam rumbo a Miss Universo, y es que ellas en fotografías y en videos en sus países se ven poderosas, mágicas e increíbles, pero cuando pisan Miss Universo se van desinflando a medida que va pasando la competencia. Espero que este no sea el caso de ella, porque año tras año tengo a Vietnam muy en alto por todo lo que me muestran a través de las redes sociales, por el poder de palabra, por la imagen, por la pasarela, y después pasa todo completamente distinto cuando llegan a Miss Universo. Espero que este no sea el caso, porque esta niña para mí reúne todas las condiciones para clasificar, para hacer un buen papel y dejar a su país muy en alto. Yo la veo a ella y la veo tan producida y la veo tan espectacular que digo, wow, esta niña merece una posición en este cuadro de Miss Universo. Mi séptima candidata favorita es Miss Universe Colombia. Miss Universe Colombia ha venido trabajando muy arduamente desde que fue coronada Señorita Colombia. Esta niña ha tenido un crecimiento increíble, no solamente en su imagen, sino en el poder de oratoria que tiene ella. Uno la escucha y siente que ve a una reina serena, tranquila, elocuente. Me encanta escucharla, y su único talón de Aquiles quizás es el inglés, que debe reforzarlo. Espero que haya trabajado mucho en eso. La imagen que está proyectando María Fernanda Aristizábal
final al día de hoy ha sido una chica con mucho crecimiento, mucho poderío. Es una chica que ha venido trabajando muy bien su imagen, la proyección en sus redes sociales. Es una chica que goza del reconocimiento público, es una de las más seguidas y por supuesto de las que casi todo el mundo ve ganando este Miss Universo 2022. Es una de las rubias más fuertes de la competencia. Yo estoy segurísimo que sí, que Colombia este año nuevamente estará en ese top 5 peleando la corona de Miss Universo. Con María Fernanda tienen a una excelente candidata genuina, una chica allegada al público, muy querida, que se está preparando muy bien y que está comprometida con su preparación y que lo ha venido demostrando a través de las redes sociales. ¿Es ella una de tus favoritas? Pues déjamelo saber en los comentarios. La octava candidata es Sudáfrica. Miss Universe Sudáfrica no me gustaba cuando ganó su nacional, debo admitirlo, era una de las chicas que quizás no me llamaba tanto la atención, pero de un tiempo para acá ha hecho que yo voltee a verla por algo. Hay algo en ella que me atrapa, quizás es esa actitud, ese poderío que tiene a través de mostrar quién es ella a través de su imagen en las redes sociales. Me encanta que se muestra tal cual es, me encanta que se muestre con ese cabello tejido, me encanta que se muestre quizás con vestimenta bastante autóctona de su país, con una pasarela segura y avasallante, con una pisada firme, se expresa muy bien. Esta niña tiene un poder de la palabra increíble que yo estoy seguro que va a enamorarnos cuando tome el micrófono en el Miss Universo, y ella tiene su posición muy bien ganada en este top 10 porque es de las candidatas que quizás más me gustan. ¿Por qué digo esto? Porque se ve orgánica, porque la veo y se ve fresca, se ve jovial, no se ve esta Miss quizás construida, mecánica, no, ella se ve muy jovial y es una de las cosas que más me gusta en ella. ¿Es Sudáfrica una de tus favoritas? Pues déjamelo saber en los comentarios. La candidata número 9 de este top es Venezuela. Miss Universe Venezuela ha venido mostrándonos quién es ella a través de la moda, a través del poder de la oratoria, a través de su manejo del inglés y a través de todo el currículum tan extenso que tiene para mostrarnos en este próximo Miss Universo. Amanda Dudamel nos ha demostrado que es una de las candidatas que más el público quiere. ¿Por qué? Porque se ha mostrado muy cercana, serena, es una niña muy dulce y que además sus compañeras de concurso ya quieren conocerla y la han hecho saber en los diferentes lives y en las diferentes historias de Instagram. Es una chica irreverente porque se muestra totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en una Miss Venezuela, una forma de vestir totalmente distinta, una forma de proceder totalmente distinta, y eso me gusta lo diferente, me gusta que sea única en su reinado y también me gusta que sea una chica que quizás no es acartonada, que es una chica que todo el tiempo nos muestra una sonrisa, que conecta muy bien con el público y que ha venido evolucionando en su cuerpo. En su cuerpo se ve súper más tonificado, su rostro está súper más bella. Me encanta que en cuanto a su look han venido trabajando de menos a más y la hemos visto mucho más jovial, mucho más bella, y que por supuesto siga trabajando su puesta en el escenario, que quizás es su talón de Aquiles y que por supuesto es lo que la va a hacer destacar dentro de tantas candidatas en este próximo Miss Universo. Yo veo a Amanda Dudamel llegando muy lejos en este Miss Universo porque es una chica súper preparada. ¿Es Amanda una de tus favoritas para ganar la corona? Mi candidata número 10 es Puerto Rico. Miss Universe
Puerto Rico es la candidata para mí a vencer de esta edición del Miss Universo 2022. Y es que yo tengo año tras año enamorado de las puertorriqueñas, no sé qué me pasa, siempre las pongo en el top 5 porque estas niñas van preparadas para ganar la corona. Es Ashley, es una niña que viene ya con escenario, que viene ya con garra, con actitud, viene con un currículum extenso en los concursos de belleza. Me encanta cómo han venido trabajando en ella, en esta puesta en escena que va a tener en el Miss Universo. Es una chica que los ojos se te van hacia ella, no solamente por su porte y su actitud, sino porque tiene un buen verbo, tiene una imagen increíble. Me encantan los looks que les realizan a ella y estoy 100% seguro que en Estados Unidos ella va a brillar. Ella va a ser una de las máximas y desde ya es una de las máximas de todos los portales de misólogos en el mundo entero y es una de mis máximas. Hasta el día de hoy la tengo como mi ganadora, debo admitirlo. Hasta el día de hoy, mes de noviembre, tengo a Puerto Rico como la máxima a vencer en este Miss Universo 2022 porque considero que reúne todas las cualidades y desde ya luce y se hace sentir como toda una Miss Universo. ¿Es Ashley una de tus favoritas? Pues déjamelo saber en los comentarios. Bueno, mi gente, estas fueron mis 10 favoritas de este Miss Universo 2022. Yo quiero saber cuáles son tus favoritas. ¿A quién ves ganando este Miss Universo hasta el día de hoy? Pues déjamelo saber en los comentarios. No olviden seguirme en Instagram como @soydanielramos. Por allá siempre subo contenido, siempre ando activo, haciendo live, creando tramoya también en mis historias. Así que los espero por allá para que nos riamos un rato. Y por supuesto, los que llegaron nuevos, no olviden suscribirse, activar la campanita, regalarme un like y por supuesto estar pendiente de todos mis videos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.